Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 11. Voy a dar lectura. Quiero que todos puedan tener abierto sus copias de las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 11. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Quiero seguir en esta serie sobre los dones espirituales. Esta es nuestra cuarta enseñanza. Así que usted, si quiere volver a escuchar, estamos haciendo las grabaciones, está en el canal de la iglesia en YouTube. Y bueno, eso es de beneficioso para algunos, ¿no?, que tal vez no puedan llegar y quieren un poco comprender mayor sobre este tema. Entonces vamos a entrar a otro de los dones. El apóstol Pablo nos ha ido diciendo en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoren esto, para no se queden sin conocimiento. Nuestra versión traduce para que ustedes no sean ignorantes respecto a estos temas. Cuando hablamos de los dones, hablamos de esa gracia que el Espíritu Santo en su voluntad soberanamente ha dado a cada creyente. Y en este capítulo hemos dicho, Pablo enumera algunos dones que la iglesia de Corinto tenían que quedar muy claros. Querían aquí que haya preeminencia tal vez en estos ciertos dones. Por ahí algunos querían los dones mayores, pero nosotros conocemos, mis hermanos, por las Escrituras, que el Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y el Espíritu Santo soberanamente distribuye según la medida de la fe que ha depositado en cada creyente. Entonces cada creyente tiene mínimo un don, el cual ha puesto para el servicio de la iglesia. Entonces quiero empezar con este don que encontramos en el versículo 9. La semana pasada mencionamos el don de la fe. Ahora quiero que podamos seguir con el siguiente don, el don de sanidad. Cuando empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio fue, vamos a decir, asombroso, compasivo, misericordioso. Cuando veía a un paralítico, lo hacía caminar. Cuando veía a un ciego, lo hacía ver. Y cuando un día uno tenía la mano seca, extendía la mano y cobraba, digamos, ese brazo. Y si había un muerto como Lázaro en 4 días, Lázaro se levantaba de la tumba. Y cuando venimos al tiempo, vamos a decir, del ministerio de Cristo, Cristo llama a 12 hombres, estos son los discípulos, nosotros conocemos como los apóstoles. Estos hombres tenían la autoridad que Cristo había repartido sobre ellos para hacer también milagros, sanaciones, y es por eso que también los discípulos hacían, vamos a decir, estos milagros. La pregunta que hemos abierto ya en esta serie, vamos a decir, temática de los dones, ¿estarán vigentes estos dones de sanidad? En la medida, vamos a decir, que en el primer siglo obró, porque sé que en estos días, antes de la pandemia, habían bastantes de estos, ¿no? Campañas de sanación, noches de sanidad, ven por tu milagro, y a veces se llenaban estadios, coliseos. Y la pregunta, si es que este don está vigente en la manera, en la medida que era en el primer siglo, de eso vamos a tratar de responder, porque hay gente que está tras los milagros, hay gente que está buscando señales. Entonces van a una iglesia donde un predicador, un apóstol, alguien que puede llamarse un profeta, simplemente alguien que tenga el don de sanidad, buscan su presencia para ver eso, ¿no? Entonces puede ser que los estadios se llenen, los coliseos se llenen o templos se llenen, pero siempre, vamos a decir también, ellos se llenan en un sentido de la economía, ¿no? O vamos a decir, de los medios que genera esa reunión. Porque siempre ellos también te piden su ofrenda, sus diezmos, su siembra, su cosecha, tienes que dar para recibir. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Entonces vamos a hablar sobre el don de sanidad.
Este don de sanidad que menciona el versículo 9, a otros fe, lo que vimos la semana pasada, por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora nos dice a otros dones de sanidad. En el cuerpo de Cristo, Pablo va a decir que hay estos dones de sanidad. Este don de sanidad no es una habilidad natural, no es que uno viene a este mundo y ya tiene este don para beneficio de otro. Este don, como cual menciona, es un don sobrenatural de sanar a alguien, por ejemplo, dándole salud, dándole vida. Te mencioné de Cristo porque de Cristo, ustedes saben que Jesús hizo muchos milagros, incluso no se registraron todos. Los apóstoles hicieron lo mismo. Entonces, este don tiene que ver con, por ejemplo, a uno darle la salud o darle la vida, pero este don pertenecía a la era apostólica, vamos a decir, para confirmar el mensaje que Dios había dado a estos hombres. Y cuando los 12 apóstoles, vamos a decir, Juan, el último apóstol, terminó, digamos, su ministerio, falleció, la era apostólica terminó. Ya no tenemos apóstoles. La iglesia se fue edificando sobre la base de Cristo, que es la piedra angular, la roca, el cimiento, sobre la doctrina apostólica. Efesios capítulo 2, versículo 20, inmediatamente la iglesia se ha ido construyendo. Entonces, este don pertenecía, vamos a decir, al tiempo de la era apostólica, cuando la iglesia primitiva se estaba formando. Vamos a leer algunos textos. Libro de los Hechos, porque no quiero ser controversial. No va a ser usted, va a decir, ¿por qué el pastor Abraham no puede sanar? ¿Por qué el pastor Abraham no tiene este don? No quiero que sea de esa manera controversial. O aquellos que pueden tener curiosamente acercarse para hacerme esta pregunta, yo quisiera responderle con la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 3. Aquí vamos a ver que el apóstol Pedro podía sanar. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 6 y versículo 7. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. Aquí tenemos la curación de un cojo. ¿Quién está realizando este don, esta sanidad? El apóstol Pedro. El libro de los Hechos, para su conocimiento, es la historia de la iglesia primitiva. Los primeros 30 años, día de Pentecostés, Cristo asciende, el Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo y se registran los 30 años de la primera iglesia, digamos, que se plantó, porque de ahí ya sale el ministerio para afuera. El apóstol Pablo también tenía este don de sanidad. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 9 al 12, podemos dar lectura. Mismo libro, capítulo 20, versículo 9 hasta el versículo 12. Estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Un joven que se llamaba Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, o sea, Pablo estaba predicando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Pablo está en esta iglesia, se está despidiendo. Versículo 7 es un texto que hemos tratado hace semanas atrás. Era un día domingo, el primer día de la semana, o sea, estaban reunidos para partir el pan. Estaba la Santa Cena, un culto. Pablo está haciendo la ceremonia, dirigiendo el culto prácticamente. Y Pablo se extendió, prácticamente todo el día estaba. Y este joven Eutico está sentado, ¿no? y está en el tercer piso, dice, una altura donde uno puede, como dice, dormirse, se duerme y cae muerto. Y es Pablo que
Dios en su gracia también había concedido este don de sanidad. Y Pablo resucita. Estaba muerto este joven, dice la Biblia. Pedro, Pablo. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Reuniendo a los 12, ahí están los discípulos, reuniendo a los 12. Les dio poder y autoridad y sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Verdaderamente, mis hermanos y hermanas, este don estaba, vamos a decir, en los apóstoles. Pedro, Juan, los 12 podían hacer este tipo de señales, podían hacer este tipo de milagros. Y más adelante en Lucas capítulo 10, no lo voy a leer todo, pero ahí tienes, Jesús envía a los 70. Habían otros hombres también, obreros del reino de Dios, se les dio esta habilidad sobrenatural. No lo voy a leer todo, pero el capítulo 10, versículo 1 al 9, habla que el Señor a estos 70 se les fue dado este don temporal. A los 12 fue un don, vamos a decir, que ellos podían, ¿no?, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? El Espíritu Santo les dirigía y si había que sanar a un enfermo, lo sanaba. Pero a estos 70 se les fue dado de manera temporal, porque más adelante sucede, ya vamos, el libro de Corinto es un libro escrito como entre los años 50 al 60, ¿no? Para que se completara, por ejemplo, la redacción de los evangelios. Muchos de los evangelistas tenían que tomar la historia, vamos a decir, el testimonio de Lucas, ¿no?, que estaba con Pablo, el testimonio de Mateo. El primer evangelio que escribió fue Marcos, por eso es que es corto ese evangelio, 14 capítulos, no 16 capítulos. Pero evangelio, tienes a Mateo, Juan, ya tiene una carta, un evangelio más amplio. Va a pasar más adelante, pasando los años 60, hay otras iglesias que se constituyen, y incluso en los escritos del apóstol Pablo ya ni siquiera podía, vamos a decir, en un sentido, curar a sus colaboradores, estaban enfermos. Y yo quiero leer algunas palabras. Uno de ellos, a quien Pablo amaba, era Epafrodito. ¿Qué había pasado con Epafrodito? Libro de Filipenses, capítulo 2. Hemos estado en la serie nosotros, hemos podido leer, pero vamos a leer una vez más. Todavía estamos en la serie, estamos por terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Pues en verdad, dice, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo, ya no podía curar a las personas, pero cuando la iglesia estaba confirmando, esa iglesia plantada, esa iglesia fundacional, recibieron este don, porque si el apóstol Pablo tuviera este don, era ir a orar, poner la mano, y este hombre, Epafrodito, este colaborador, hubiera estado bien. Timoteo, otro a quien Pablo veía como un hijo amado en la fe. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Timoteo estaba enfermo, y vamos a leer lo que dice. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cuál habrá sido el malestar, el síntoma de Timoteo? Pero estaba mal del estómago. Si el apóstol Pablo tenía este don de sanidad, hubiera ejercido ese don a favor de Timoteo. Pero miren lo que dice Pablo, ¿no? Ya no tomes agua sola, ahora toma un poco de vino por causa de tu estómago. El vino, vamos a decir, en el primer siglo era visto, vamos a decir, como una receta médica.
Hoy día incluso hay esa costumbre, ¿no? Que después de la comida uno toma un poco de vino para que su estómago no tenga ciertos malestares, ¿verdad? Bueno, hoy día también voy a decir, hay farmacia, ¿no? Hay farmacia, si uno se siente mal, va a la farmacia y se toma una pastilla. Este vino no es el vino, vamos a decir, que hoy día uno puede comprar y tiene bastante grado de alcohol y me lo tomo para mi estómago. Aunque yo he visto, voy a decir, he estado en casa de creyentes que a veces por malestar del estómago se toman un poco de vino. Y no es mi tema, pero Timoteo está mal. Pablo se toma un poco de vino por tu estómago y por las frecuentes enfermedades que tienes. Epafrodito, Timoteo. Ahora vamos a ver Trófimo, otro colaborador del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Entonces, estos hombres tenían una salud, vamos a decir, quebrantado, y Pablo dice, lo dejé ahí en Mileto. Hacia el final del primer siglo, cuando ya la iglesia ya tiene años de existencia, el apóstol Juan no pudo curar a Gayo. Y inmediatamente Juan dice, ¿no? Así como prospera tu alma, también que tengas salud. Entonces, si hablamos que estos dones fueron para la era apostólica, fue una edad temprana, hubo manifestación sobrenatural. Apóstol Pedro, apóstol Pablo, apóstol Juan, pero después ya no habían enfermos en las iglesias, ya no era la manifestación frecuente, vamos a decir, cuando la iglesia se estaba plantando. Así que si un hermano viene, una persona busca sanidad, probablemente, vamos a decir, lo que nosotros hacemos, o la instrucción del Nuevo Testamento, lo que Santiago nos da, ¿no? Si alguno está enfermo, dice, vaya a los ancianos, ellos van a orar por él, y si ese hombre, que está enfermo, su oración es verdadera, la oración del justo puede mucho, y si está en la voluntad de Dios, ese hombre, esa mujer será sanada. Pero es muy diferente que hoy día, viernes de sanación, y la gente viene, se llena porque quiere su sanidad. De repente alguien aparece, saca su saco y empieza a mover, de repente alguien pone la mano por acá, de repente alguien sopla y se cae o se desmaya. Mis hermanos, eso es una obra del diablo. Yo dije al comienzo de esta serie, brujos. ¿Se acuerdan? Le dije brujos. Nadie puede decir a Jesús, nadie puede llamar, no sé, aquel que no ha conocido, que reconocerlo como Jesús es el Señor. Pablo va a decir ahí en nuestro texto, versículo 2, por tanto sabemos saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Yo sé que han entrado hombres a las iglesias para hacer, vamos a decir, mercadería, para hacer negocio. Es fácil. Ellos en tantas historias, ustedes saben tantas historias, así que no voy a hablar. Pero Juan ahí en tercera de Juan, el versículo 2, dice así, vamos a mejor leerlo, porque estoy parafraseando, antes de Apocalipsis, tercera de Juan, bueno, está Judas, antes, tercera de Juan, el versículo 2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Escuche, que tengas buena salud. Bueno, Juan tenía este don, pero ya este es casi el final de su vida. Solamente eleva, vamos a decir, esta petición. Si hubiera estado, vamos a decir, obrando de esa manera, como obraba al comienzo del ministerio, para confirmar al mensajero, entonces estos hermanos que te he citado tendrían salud. Y yo, para pasar al siguiente don, porque sé que el tiempo nos va a jugar en contra, el apóstol Pablo tenía un aguijón. Uno lee, ¿cómo es posible? Si Pablo tiene una medida de fe, tal vez más allá de muchos, ¿no?, hombres, igual que ministros,
Pablo no pudo por sí mismo incluso orar a Dios, y Dios le dijo, no, no te voy a quitar tu enfermedad que tienes, Pablo. No te voy a quitar. Más bien, mi poder, dijo, se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia es suficiente para ti, Pablo. Así que no me pides, porque Pablo dice, yo rogué al Señor 3 veces que se me quitara este hijo. O sea, que esa enfermedad lo pueda retirar. No se sabe, dice, si era un poco ciego, uno dice que era un poco cojo, o tenías, vamos a decir, de un hombre pequeño, pero ciertas deficiencias, pero Dios no le quitó su enfermedad. Eso no significa, mis hermanos, que Dios no hace milagros, para pasar al siguiente punto. Dios sigue haciendo milagros. Incluso en este tiempo de pandemia hay muchas historias inexplicables. Muchos hombres y mujeres que han estado en una cama de UCI han salido vivos cuando ya se había dado muerte. Pero Dios tiene sus propósitos. Puede ser que sea un incrédulo, que no sea un creyente y ha recibido salud. Puede que sea un creyente y no ha recibido salud, o como ya ha recibido salud. Dios tiene propósitos para con cada persona, y Dios es soberano. A quien quiere extender días lo hace. ¿Se acuerda el rey Ezequías? Ezequías, se ha dicho que vas a morir, pero como te has arrepentido, te has humillado, te voy a extender 15 años de vida. Arregla tu vida, arregla tu familia. Pasados los 15 años vas a morir, y se cumplió las Escrituras. En el Nuevo Testamento solamente nos da la instrucción para la iglesia. Es que Santiago dice, si alguno está enfermo, vaya a los ancianos. Quiere decir, en la manera práctica, si usted tiene un malestar físico, un problema, haga saber a su pastor, haga saber a los pastores de su iglesia, haga conocimiento a la iglesia para que oren y pongan las manos, y Dios dispense, vamos a decir, salud. No porque hay, vamos a decir, algo sobrenatural en ese hermano, no porque tenga ese don de sanidad en la medida que hubo los apóstoles, porque hoy día, voy a decir, hay personas dentro del círculo evangélico que llamamos carismáticos, llamamos pentecostales. Ellos piensan que vienen de Pentecostés, estos dones están vigentes, que deben continuar, porque Marcos dice en su evangelio en el capítulo 16 que estas señales van a continuar. Entonces tratan de usar, vamos a decir, un texto para poder practicar lo que la Escritura les permite. Y si no hay esto, si esto no está ocurriendo, dice, no, le falta fe, le falta oración, le falta ayuno. Mi respuesta a ellos solamente es que yo siempre he tratado de responder, Dios es soberano. A quien quiere, Él sana. No es que Dios no tiene el poder para hacer. Dios puede hacer, pero no depende del hombre. Porque hoy muchos tratan de afianzarse o de a sí mismo atribuirse la gloria. Y no es así. Entonces, en el Nuevo Testamento solamente encontramos esa instrucción, ¿no? Si alguno está enfermo, puede ir a los ancianos, ¿no? Los ancianos pueden orar por ello. Entonces, el don de sanidad era claramente un don apostólico. ¿Tenemos apóstoles en estos tiempos? No tenemos. La iglesia hoy está sobre los ancianos, que son los pastores, y los diáconos. Podemos llamar a los ancianos a estos dos oficios. No hay profetas, los profetas también tienen don de sanidad. En el Antiguo Testamento el profeta Elías. Por ejemplo, Juan, el último profeta, Juan el Bautista, nunca hizo un milagro, nunca hizo un señal, pero Cristo dijo que entre los nacidos de mujer no hay otro hombre como Juan el Bautista. Entonces, para el conocimiento, este don era un don apostólico, pero no quiere decir, mis hermanos, que Dios no hace milagros. Dios hace milagros porque es el mismo Dios de ayer, no hoy sí es el mismo Dios, será el mismo Dios el día de mañana, cuando usted y yo ya no estemos. Ahora, este don desapareció cuando los apóstoles desaparecieron. Les he citado, por ejemplo, el libro de Hebreos fue escrito a una segunda generación de judíos, donde tenían que ellos contar cómo Dios obró a base de la apostólica. Y te cito estos ejemplos porque es necesario un poco sacar a claridad. Hay una diferencia ahora con el segundo don. Volvamos a nuestro texto, espero 10 minutos a acabar. Don de sanidad
habla don de milagros. Versículo 10, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, a otro, poder de milagros. Tenemos que hacer las diferencias que dice el texto. Don de sanidad, don de sanidad como tiene que ver con la salud o la vida. Ya, eso que quede claro, mis hermanos, mis hermanas. El don de sanidad tiene que ver con la salud o con la vida. Ahora veamos el don de milagros. A otros el poder de milagros. El don de realizar, vamos a decir, de realizar un milagro también era una habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo soberanamente había repartido. Ahora la pregunta es, ¿en qué tiempo? Pero este don permitía que una persona pues algo milagroso, más allá, vamos a decir, de las leyes naturales, podía ser asombroso. Y este don también fue algo particular, que fue un don apostólico, una vez más para autentificar el mensaje del mensajero. Y vamos a leer dos textos, ¿ya? Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros. Perdóname este agravio. Bueno, no es la cita, creo que es 1 Corintios. A ver, perdón, hermanos, voy a rectificar. Creo que no es la nota. Versículo 13, a ver. No es la cita. Entonces quiero que buscar Hebreos, capítulo 2, porque tengo otra cita. Ahí voy a tener una corrección. Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora el don de milagros. Como que este don es un don sobrenatural que va más allá del ámbito de las leyes naturales. Dice el texto: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Escuche, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según la propia voluntad. Como dije, Hebreos es una segunda generación de judíos. Y estos dones estaban, vamos a decir, se manifestaron en la primera generación, en la era apostólica. Era un don, vamos a decir, que sobrepasa, ¿no?, lo que uno puede creer, y había esta manifestación. Y el autor de Hebreos está diciendo, esto pasó con la era apostólica, ¿no? Diversos milagros, pero fueron por obra del Espíritu Santo y según la voluntad del Espíritu Santo. Este don también fue temporal. Así que si hoy día vemos cómo unos dicen son sanadores porque están obrando milagros, por ahí hacen curaciones sobrenaturales, pero la Biblia dice que estos dones pertenecían a los apóstoles. Fue temporal, eso tiene que dar. Claro, ahora quiero hacer una pregunta: ¿cómo explicamos algunos en estos tiempos a que pueden tener este don o hacer este tipo de milagros? Porque va a haber preguntas que de otro grupo va a venir. Creo que una respuesta a eso podemos tener en las Escrituras. Vamos a leer el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé:
jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hay que identificar, mis hermanos, también estos milagros si vienen por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Cristo está diciendo que en aquel día, escuchen las palabras, ellos van a reclamar: en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hoy, como dije, antes de la pandemia, los estadios estaban llenos, los coliseos estaban llenos, templos llenos, y todo era sanidad, todo era milagros. Entonces la gente iba, ¿no? La gente iba, pero vino la pandemia, todo cerrado. ¿Dónde están estos obradores de milagros, estos obradores de sanidad? No aparecieron. Como uno dice, el negocio se los cerró. No es que están en sus casas, pero estaban haciendo mercadería. Entonces la respuesta a aquellos que están, vamos a decir, haciendo lucir que este don está vigente y probablemente agendando, digamos, ir a una zona. Ellos, por ejemplo, hay una historia, no es historia, sino algo. Ellos, por ejemplo, no van a África, no van al Oriente, no van a África porque allí no hay dinero, no les van a dar dinero, no tienen dinero. No van al Oriente porque entonces ahí no puedes predicar el evangelio abiertamente, te arrestan, te matan. ¿Y por qué no van? La pregunta, ¿no? Pero sí pueden venir a Perú, pues Estados Unidos está inundado, Centroamérica está inundado. Entonces, una respuesta a aquellos que hoy día pueden curar o tienen este don especial sería este texto: cuidado. Cuidado, o sea, nosotros tal vez uno en su desesperación, usted, hermano, mi hermana, no tiene que ir en busca de estos hombres. Esa es una aplicación práctica, ¿no? Dios le ha dado la fe primeramente a usted. Para lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Puedes orar donde estás, puedes hacer saber a tus ancianos, a tus pastores, a tu iglesia, para que oren por ti. Y la oración del justo dice, puede mucho. Está en la voluntad de Dios, puede pasar, pero estos milagros son sobrenaturales, superan, como dije, las leyes naturales. ¿Dónde está con la salud, como dije? Para concluir, aquellos que realmente pueden hacer estas cosas, lo están haciendo hoy día por el poder de Satanás. Es una aclaración. Estos dones eran apostólicos y temporales, lo que significa que aquellos que afirman tenerlos hoy son necios, son más incrédulos. Hay bastante práctica que muchos pueden decir. Lo que voy a decir más bien hoy día es que nosotros, ahora que Dios nos ha abierto los ojos, podemos comprender, por ejemplo, la soberanía de Dios en todo esto. Job, dice, era un hombre recto, íntegro, intachable, apartado del mal, y sufrió el ataque de Satanás. Y Job tenía una medida de fe de que no fue por su pecado que Job, vamos a decir, fue quebrantado su salud. Perdió sus 7 hijos, su esposa le dije, maldice a Dios y muérete, sus amigos le abandonan. Uno diría, bueno, sus amigos decían, por tu pecado estás enfermo. Pero Job entendió la soberanía de Dios, que detrás de todo esto estaba Dios. Sé que había un responsable, pero no era él. Job no había pecado. Muchas veces de nuestras enfermedades puede ser por causa del pecado, porque Dios disciplina. Dios puso, vamos a decir, en Pablo. Ahora Satanás dice no, y es como lo estaría abofeteando al apóstol Pablo. Pero también dice, porque un mensajero dice me fue enviado para que me abofetee. Y Pablo estaba pidiendo salud para su cuerpo. Entonces, un mal a tu cuerpo, una enfermedad puede ser por razones de tu pecado, puede ser por propósitos soberanos como en Job, que Dios puso eso para el bien de Job. Solamente vamos a decir, aquel día sabremos por qué un diabetes desde joven, o por qué un cáncer, no maligno sino benigno. La gente es fácil concluir, ¿no? Piensa que la solución para esto es la muerte. Pero nosotros como creyentes, Dios nos ha abierto y tú eres una persona importante para Dios, y Dios te ha concedido una vida física y te ha concedido vida espiritual.
Pero esto es solamente si tú estás en la fe, si tú crees en el Señor Jesucristo. Pero si has creído en Cristo, debes saber que estos dones han sido para la iglesia. Han sido dones para la iglesia desde que empezó, pero en este tiempo, mis hermanos, ya no está vigente. En ese grado del primer siglo. Así que tenemos aquí, vamos a dejar esta mañana este estudio, aquí la semana que vamos a ver el don de la profecía, que es un tema más extenso. ¿Qué es un profeta? Entonces, el versículo 9 nos ha mostrado la semana pasada don de la fe, hemos visto don de sanidad, hemos visto el poder de milagros. El versículo 10 ahora la semana que viene el don de profecía. Si hay una pregunta aquí, podemos responder. Como es estudio, esta es escuela. Si alguien tiene alguna pregunta, podría hacerlo conocer. Yo digo, tenemos libertad, ¿no? Podemos hacer una pregunta o dos. ¿Alguien les ha preguntado tal vez referente a este don? Porque casi en mi explicación, más que todo ha sido citando los textos. Para algunos está claro. Yo sé que se puede hablar mucho de este tema. Algunos dicen, es que tú encierras a Dios en una cajita de fotos. ¿Han escuchado eso? Como que Dios está ahí y no puede hacer nada. Por eso un tema aquí es la soberanía de Dios, mis hermanos. Usted tiene que conocer este atributo de Dios. Si Dios permite en tu vida, vamos a decir, una enfermedad, es para llevarte en sus caminos. Por ejemplo, cantamos un cántico, ¿no? Lo que las pruebas en sí pueden hacer es acercarnos a Él o afinar nuestra fe. Al final, Job, cuando he restaurado su salud, su prosperidad, su familia, dice: yo te conocía de lejos. Es como decir que eso que Job, Dios habla bien de Job, pero ahora ha sido restaurado. Dice: yo te conocía de oído, pero ahora te conozco tan de cerca. A veces hace, hermanos, que cuando invocamos el nombre del Señor en la enfermedad o cuando la prosperidad lo hemos perdido, podemos decir: ahora estoy más cerca de Dios. O sea, Dios sí sabe, Dios se sabe por qué de las cosas. Tal vez lo que a otro tema puede ser nuestra incredulidad. Otros que dan un grito al cielo, ¿no? ¿Por qué Dios? Voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, doy mis ofrendas, pero el impío está disfrutando de la vida, no le pasa nada. Por ejemplo, el impío se multiplica, crece, no le pasa nada. Pero yo que hago tu voluntad, me pasa esto. ¿Por qué? ¿Por qué me pagas así? Yo creo que Cristo es la respuesta para este. No se terminó, creo que no hay preguntas. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo en el centro de la voluntad del Padre. Nunca se desvió ni a la izquierda ni a la derecha. Y fue, ustedes saben todo lo que hizo, todo lo que le hicieron, perdón. Entonces, no significa que usted está haciendo la voluntad de Dios y Dios va a garantizar que no le va a pasar nada. No, mis hermanos. No va a ser así. Hacer la voluntad de Dios significa, hermanos, también que Dios sabe cuál es lo mejor para nosotros. Y siempre, ¿no? Hemos dicho, podemos glorificar con la enfermedad. ¿Puede usted glorificar por el COVID su cuerpo a Dios? Sí. Usted le va a buscar más a Dios, le va a acercar más a Dios, y puede cualquier enfermedad. Entonces, el don sí está vigente, pero está en los propósitos de Dios. Ya no está en un hombre, como estaban los apóstoles. Hemos citado los nombres, ¿no? Cómo estaban quebrados. Vamos a entonces finalizar, recordar una historia. Recuerdo que hace tiempo atrás yo estaba viendo a la iglesia Buen Pastor que está en el centro de la ciudad, y un chileno subió. Este era del movimiento de estos hombres de los apóstoles profetas. Decían que usaba el texto de Isaías 53, que Cristo llevó nuestras enfermedades, y que usted puede reclamar ahora al Señor haciendo oración de Isaías 53. Si Cristo llevó tus enfermedades en la cruz, entonces tú no puedes estar enfermo. Me lo digo así literalmente. Tú sabías, me dijo, porque me veo con una Biblia y me piso y le habla, ¿no?
subió al carro un turista chileno que vino, entonces dijo, ¿tú sabes que Cristo llevó tus enfermedades? ¿Tú sabes que el apóstol Pablo, sí, el apóstol Pablo, ¿no? No estaba enfermo, porque hizo reclamo de Isaías 53. Usaba Isaías 53 para decir que Cristo llevó todas las enfermedades, y eso que él quería explicarme que nosotros no podemos estar, los creyentes no podemos estar enfermos. Y si estás enfermo o no, puedes pedir a través de Isaías 53. Lo que Isaías muestra en el capítulo entero, dice en el capítulo 1, que el hombre, o sea, el judío, estaba enfermo, dice, desde la planta de los pies hasta la cornea de la cabeza. Pero no es que todo el pueblo de Israel estaba enfermos. Isaías habla de la salud espiritual, del pecado. Todos estaban con pecado. Y sí, Cristo llevó, vamos a decir, porque el pecado es una enfermedad. Y Cristo es la cura, la medicina. Usan ese argumento también para poder, vamos a decir, enseñar lo que ellos enseñan y beneficiarse de lo que benefician, ¿no? Sacar dinero de las personas. Porque por cada milagro, por cada señal o sanidad, te piden dinero. Entonces, como dije, hoy día va a haber muchos hombres, y así va a ser, filtrados en las iglesias. Se están infiltrando cada vez más. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a orar. Padre, queremos dar gracias por el conocimiento, Señor, y la revelación de tu palabra. Primero fue para los Corintios, y Señor, ha sido para la iglesia y hoy día es para nosotros. Creemos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, eres un Dios soberano, eres un Dios justo, un Dios compasivo, un Dios amoroso, benevolente, bondadoso, que sabe lo que es mejor para su creación, sobre todo para sus escogidos. Señor, solamente quiero darte gracias por la salud física, gracias, Señor, por la salud espiritual. Más importante, Señor, la salud espiritual, de que tú nos has sanado de la enfermedad del pecado. Porque el Hijo del Hombre dice, no vino por los justos, sino vino por los enfermos. Y la sangre de tu Hijo puede sanar cualquier pecado. Todo aquel que cree en Él, confiesa sus pecados y cree en lo que Él vino a hacer, tú le das vida. Ya no estará muerto. Es cierto, después digo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no cree, ya ha sido condenado. Oh Señor, puedes obrar como obraste, Señor, en Lázaro, dando vida entre los muertos, pero has dado una segunda vida a aquellos, Señor, que estaban muertos en sus pecados, delitos y pecados. A cada uno, Señor, que hemos experimentado gracia, nos has dado vida, nos has resucitado entre los muertos. Ese valle, ese desierto espiritual que víamos, esa condenación, esa maldición que estaba sobre Adán y su generación postrera. Oh Señor, realmente eres un don para nuestra vida, es un regalo, es tu Hijo. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que más bien nosotros puedas desarrollar fe, que cuando, Señor, estemos mal de salud o enfermedades, Señor, no podemos desfallecer, sino que estemos aferrados, centrados en tus propósitos, entender, Señor, que tus planes son mejores para nosotros, que obras, Señor, tan secretamente, tan misteriosamente, pero, Señor, es para el bien de los tuyos. Gracias te damos por este tiempo de estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que este día nos sigas bendiciendo con la comunión del Espíritu Santo, que los creyentes tengamos comunión, disfrutemos, Señor, este día de reposo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.